Así que este fin de semana los cristianos de todo el mundo recuerdan el Domingo de Ramos, ¿verdad? El día en que Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, con mantos y ramas de palma cubriendo el camino. Se llama la entrada triunfal de Jesús, cuando el rey de Israel se presenta ante ellos como su rey. Sin embargo, el texto parece dejar claro que en realidad no hay nada triunfal en esta entrada. La gente que estaba allí ese día pudo haber gritado, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Pero según el contexto y la reacción de Jesús, la gente que estaba allí ese día no entendió lo que estaba sucediendo, lo cual es realmente trágico. Piensa en esto, este es el momento que los judíos habían estado esperando durante casi 2000 años. Su Mesías prometido, su tan esperado rey llega, se presenta ante ellos como su rey y lo dejaron pasar. Lucas 19 dice que justo antes de entrar en Jerusalén, Jesús se detuvo, miró la ciudad de Jerusalén y comenzó a llorar. Y dice que llora porque ellos no reconocieron el día en que Él venía a visitarlos. Mateo 21 dice que la gente consideraba a Jesús, cito, el profeta de Nazaret, un profeta, no el Mesías. Y para el viernes de esa semana, muchos de los miles de personas que estaban allí habían dejado de gritar, Hosana, y empezaron a gritar, crucifícalo. Fue el día en que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío comenzó con sus líderes. Hemos estado viendo lo que ellos piensan acerca de Jesús en Juan capítulo 5. En resumen, según el versículo 18, ellos querían matarlo. Faltarán unos 2 años más para que consigan lo que desean, pero las semillas del complot para matar a Jesús fueron plantadas por eventos como los que hemos estado viendo en Juan capítulo 5. Bueno, ¿qué evento? Permítanme recordarles, Jesús sana a un hombre que había estado paralizado durante 38 años. Lo sana de manera obvia, instantánea, completa y sin que el hombre siquiera se lo pidiera, lo que significa que el hombre no creyó en Jesús para su sanidad. Jesús simplemente lo hizo porque quiso, porque es misericordioso y bondadoso. Los líderes religiosos encuentran a este hombre sanado cargando su camilla y eso era un gran no. Lo regañaron porque era sábado y no se podía trabajar en sábado y sostener la cama mientras se caminaba por el camino. Eso se considera trabajo. Se habría metido en un montón de problemas. Entonces dijo que era culpa de Jesús por haberlo llevado. Jesús le dijo que lo hiciera. No fue su culpa. Entonces los líderes judíos dejan al hombre y van a buscar a Jesús y lo confrontan. Y su respuesta a ellos, capítulo 5, versículo 17, es que si Dios puede trabajar en sábado, yo también puedo, porque Dios es mi Padre. El versículo 18 nos lo explica. Muestra que Jesús se considera igual a Dios, lo cual para ellos es blasfemia. A menos que en realidad sea cierto. Bueno, lo que hace Jesús, comenzando en el versículo 19 hasta el versículo 30, es que inicia un sermón donde da 6 razones por las que esto es cierto. Él realmente es el Hijo de Dios. Él realmente es igual a Dios. Y luego, comenzando en el versículo 31 hasta el versículo 40, Él lo prueba, da pruebas, evidencia de que es el Hijo de Dios. No solo lo declara, sino que luego lo prueba. El Padre es la gran prueba de eso. Él es el testigo principal en el estrado de los testigos que afirma todo lo que Jesús dice sobre sí mismo, que Él es el Hijo de Dios. Y luego el Padre da su testimonio a través de 3 testigos más: Juan el Bautista, los milagros de Jesús y las Escrituras. Deuteronomio 19:15 exige 2 o 3 testigos para establecer algo como verdadero en un tribunal de justicia. Y aquí está Jesús hablando con abogados judíos y les da 4 testigos. Caso claro y cerrado. Él es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios es igual a Dios. Él es deidad, igual que el Padre. Y por lo tanto, puede hacer lo que hace el Padre, como trabajar en el día de reposo, porque como Dios tiene los mismos derechos y privilegios que el Padre. Bueno, si eres uno de los que estaban allí ese día, ¿qué haces con todo eso? ¿Cómo procesas lo que estás escuchando de este campesino de finales de sus 20 o principios de sus 30 años? Del rincón más apartado de Galilea. Él les ha dejado solo 2 opciones: recibirlo como Señor o rechazarlo como un fraude. Y en realidad ha dejado a todos con solo esas 2 opciones: recibir a Jesús como Señor y Dios o rechazarlo.
Y nuestro texto de hoy ayuda a responder la pregunta, ¿por qué la gente rechaza a Jesús? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué la gente lo rechaza? ¿Qué razones da la gente? Bueno, cuando las personas no creen en Jesús, la Biblia es clara en esto. La responsabilidad de su rechazo recae 100% en ellos. No es culpa de Dios, no es culpa de nadie más. No es culpa de dónde crecieron ni de cómo crecieron. La condena que recae sobre los pecadores por rechazar a Cristo es 100% responsabilidad de ellos. Aquí lo que hace Jesús es exponer el corazón del rechazo de las personas. ¿Por qué hacen eso? Deja de defenderse y pasa a la ofensiva al final de este sermón. El acusado ahora es el fiscal, donde Jesús expone su pecado, llama a estos hombres a arrepentirse y creer en Él después de haber destruido sus excusas. Él está diciendo, si Juan el Bautista me llama el Hijo de Dios, si mis milagros prueban que soy el Hijo de Dios, si las Escrituras me identifican como el Hijo de Dios, si todo eso es verdad, su respuesta es, entonces simplemente crean en mí. Las excusas, va a mostrar, son patéticas, son un sinsentido. Son vacías ante toda la evidencia. Así que simplemente crean. Terminen con sus excusas, solo crean. Eso es en los versículos 41 al 47. Ahora, en este texto vamos a ver dos excusas para rechazar a Jesús. ¿Son esas las únicas excusas que la gente da? No, para nada. Algunas personas rechazan a Jesús por su amor al pecado. Otros porque quieren tener el control de sus vidas y no quieren que Dios ni nadie más esté a cargo. Estas parecen ser excusas que suelen dar las personas religiosas. Verán, los religiosos pueden ser los más desafiantes en su rechazo a Jesús, y este texto nos muestra por qué. Veamos la primera excusa, versículo 41. Yo no recibo gloria de los hombres, pero sé que no tienen el amor de Dios en ustedes. Esos dos versículos deben leerse juntos. Entonces, cuando los juntamos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquel de quien hablan Juan 2, 24 y 25 sabe lo que sucede en todas las personas. Él sabe lo que pasa en ellos porque es el Dios omnisciente. Él sabe, fíjense en el versículo 42, Él sabe que estos hombres no aman a Dios, aunque ellos insistirían en que absolutamente sí aman a Dios. Toda nuestra vida gira en torno a Dios. Todo en nuestras vidas es acerca de Dios. Por supuesto que lo amamos. Jesús está diciendo, no, yo los conozco mejor de lo que ustedes se conocen a sí mismos y en realidad no aman a Dios. Si amaran a Dios, versículo 42, buscarían su gloria y no la suya propia. Versículo 41. Jesús está diciendo esto en el versículo 41. Yo no busco recibir gloria de las personas como ustedes lo hacen. Yo no hago eso, pero ustedes sí. En otras palabras, porque ellos buscaban que la gente les diera gloria. No podían amar a Dios al mismo tiempo. Amar a Dios significa buscar la gloria, el honor, la alabanza y la adoración para Él, no para uno mismo. Pero para ellos la religión se había convertido en que la gente se sometiera a su autoridad, los admirara, los elogiara y viera cuán maravillosamente grandes, santos y asombrosos eran estos hombres. Servir a Dios se trataba completamente de reconocimiento, estatus, admiración, incluso honor y alabanza. Perseguían títulos como padre y rabí para obtener gloria. Estudiaban la Biblia para obtener gloria. Esperaban que la gente los tratara como si la gloria les perteneciera a ellos. La devoción a Dios se ve en última instancia en quien recibe la gloria. En la verdadera religión es Dios. Dios recibe la gloria. En la religión falsa es el hombre quien recibe la gloria. En lugar de amar a Dios, su deseo de gloria significaba que en realidad a quien amaban, a sí mismos. Sí, estaban usando a Dios para obtener gloria para sí mismos. Piensa en eso. O estaban usando a Dios para obtener gloria para sí mismos. Jesús continúa, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. En otras palabras, he venido con la autoridad de mi Padre para hacer su voluntad, para darle gloria a Él. De eso se trata todo lo que hago. Pero soy como ustedes, estoy buscando su gloria. Y porque busco su gloria, fíjense, ustedes me rechazan, no me reciben. Pero versículo 43, si otro viene en su propio nombre, con su propia autoridad, buscando gloria para sí mismo, siendo todo acerca de sí mismo, fíjense, a ese sí lo reciben.
Él está diciendo, saben, uno como ustedes, líderes religiosos, uno como ustedes que viene buscando gloria para sí mismo, como todos ustedes lo hacen, ese es el tipo de persona en la que van a confiar. Mentirosos e impostores usarán el deseo de gloria de estos hombres para halagarlos y engañarlos. Y por cierto, la historia ha demostrado que el versículo 43 es una profecía. He leído que los judíos han tenido hasta 70 u 80 falsos mesías que los engañaron para su propia perdición. En Marcos 13, Jesús predijo que esto sucedería. Vendrían impostores afirmando ser Él y desviarían a la gente. Y justo antes del final, el anticristo será el último sustituto de Jesús en quien lamentablemente los judíos confiarán. Buscar gloria, recibir alabanzas, obtener aprobación de los demás. El versículo 44 es lo que impidió que estos hombres creyeran en Él. ¿Cómo pueden creer? No pueden. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria unos de otros? Y no buscan la gloria que viene del único Dios. En otras palabras, en vez de buscar el honor que viene de Dios, el honor que recibirían por creer en Jesús, en cambio buscaban gloria y honor para sí mismos. No podían soportar el ridículo y el rechazo que les habría tocado por creer en Jesús. Porque al final es una cosa o la otra. El amor a Dios y la autoglorificación son dos motivaciones que siempre estarán en guerra. ¿Qué tiene que ver esto con la gente rechaza a Cristo? La gente rechaza a Jesús, se niegan a rechazar la aprobación. Se niegan a rechazar la aprobación de Jesús. Como estos hombres reemplazan lo que algunas personas pensarán de ellos. Si se convierten en seguidores de Jesús, usan eso y reemplazan a Jesús por la aprobación. No se arriesgarán al ridículo ni a la decepción de una persona o grupo de personas de quienes anhelan aceptación. Así que toman esa aceptación y rechazan a Jesús para poder conservarla. Juan 12:43, hablando de los líderes judíos que finalmente rechazaron a Jesús, dice que lo hicieron porque, cito, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Marcos 15:15 dice que la razón por la que Pilato rechazó a Jesús y lo entregó para ser crucificado fue porque, cito, quería satisfacer a la multitud. Hizo lo que la multitud quería que hiciera, en lugar de hacer lo correcto, que era dejar ir a este hombre inocente, lo hizo para satisfacer a la multitud. Y lamentablemente, lo mismo sucede cuando las personas no rechazan la aprobación de los demás. Vivir para la aprobación de la gente en la Biblia se llama temor al hombre. Y en el corazón del miedo está el control, de modo que aquello a lo que le tienes miedo te controla a ti. Digamos que estás cenando y aparece una araña y tienes miedo a las arañas. Bueno, en ese momento controla tus pensamientos, tus acciones, tus emociones, tal vez incluso tu boca, ¿verdad? Todo con el objetivo de que alejarte de esa araña, estar a salvo, buscar seguridad frente a la araña. Bueno, el temor al hombre funciona de la misma manera. Otras personas controlando tus pensamientos, tus acciones, tus emociones, tus decisiones, todo con el objetivo de maximizar su aprobación y minimizar su desaprobación hacia ti, porque en su aprobación está la seguridad. Seguridad frente al ridículo, seguridad frente al conflicto, seguridad frente al rechazo, seguridad frente a no ser aceptado nunca más. Ahora bien, ser complaciente con la gente significa que no tienes conflicto, rechazo o ridículo. No, ¿verdad? A veces incluso lleva a más conflictos, ¿cierto? Bueno, Proverbios 29:25 dice, el temor al hombre es una trampa. Es una trampa. Promete seguridad, pero no la cumple. Sin embargo, el versículo continúa, pero el que confía en el Señor estará seguro. La seguridad no se encuentra en complacer a los demás. No se encuentra en vivir nuestras vidas haciendo lo que otros quieren que hagamos. La seguridad se encuentra en confiar en Dios haciendo lo que Él quiere que hagamos, sin importar lo que la gente piense de nosotros, sin importar el resultado.
Ahora, esto no solo es cierto en la vida, sino que, volviendo a Juan capítulo 5, también es cierto para la eternidad, porque la aprobación de las personas puede impedir que otros alcancen la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque elegirán la aprobación de otras personas en lugar de creer en Cristo y ser salvos. Eso es porque, en un sentido último, la aprobación de las personas puede convertirse en un Dios, en aquello por lo que la gente vive, en lo que las personas buscan complacer. Que si rascas un poco bajo la superficie, en realidad quien recibe la atención y la aprobación eres tú. El punto de Jesús aquí es que buscar la gloria de otros para ti mismo o darle la gloria a Dios revela quién es realmente tu Dios. Tu Dios es aquel por quien vives para recibir gloria, honor y alabanza. ¿Es Dios o eres tú? Vivir para la aprobación de las personas simplemente revela que tú eres tu propio Dios. Por eso en el versículo 42 Jesús dice que en realidad no aman a Dios. Se aman a sí mismos en lugar de a Dios, por eso no creen en Él. Tienen lo que quieren. Tienen la aprobación de las personas. Quiero decir, ¿para qué necesitan a Jesús? Piensa en lo trágico que es esto en realidad. Mientras que Dios ama tanto a la humanidad en general rechaza a Jesús porque nos amamos a nosotros mismos. En lugar de amarlo a Él, nos amamos a nosotros mismos. Y este orgullo, este amor propio, se manifiesta en vivir para la aprobación de los demás y rechazarlo a Él. El temor al hombre, el querer agradar a la gente, vivir para la aprobación de los demás, es como si tuvieras una manija saliendo de tu espalda. La adulación, la atención, la alabanza, el honor, son esas personas agarrando esa manija y girándola hacia donde su opinión o su elogio quieran llevarte. Así que para algunos esto les llevará directamente al pecado. No quiero decepcionar a esta persona. Quieren que peque, pero son mis amigos. Y ya sé qué hago. Dios te lleva directamente al pecado por los demás. Lo hará. Te llevará directamente a una enseñanza falsa. Eso es lo que dice el 43. El tipo que viene adulándote, pensando solo en su gloria, igual que ustedes, te aleja de Dios y te lleva al engaño. Quiero decir, si hago eso, o sea, si sigo por ese camino, sería como decirle a la abuela que toda su visión está equivocada y no puedo hacer eso. Así que, ya sabes, solo tengo que seguirle la corriente por un tiempo. Para otros será todo eso y algo más. También para que la gente no se enoje contigo. También para que la gente no piense menos de ti. También para que la gente no piense que eres genial. Y Jesús dice aquí que esto incluso puede alejarte de creer en Él y ser salvado del castigo que mereces por todos tus pecados. A la luz de esto, las personas van a creer en Jesús y serán salvadas de sus pecados. En vez de rechazar a Jesús, deben rechazar la aprobación de las personas. Rechazas a Jesús cuando amas la aprobación de las personas. Rechazas la aprobación de las personas cuando amas a Jesús y te das cuenta de que Él es mejor que la aprobación de cualquiera. Si la alabanza de las personas, su aprobación, su buena opinión sobre ti es lo que te impide entregar tu vida a Jesús, debes rechazar su aprobación. Quiero decir, ¿de quién es la opinión que vale más que el perdón de todos tus pecados? En verdad, ¿de quién es la opinión que vale más que la vida eterna? Quien quiera que sea esa persona, ese es tu Dios y en realidad tú eres tu propio Dios. Por eso quieres conservar su aprobación, porque su aprobación es adoración para ti. No puedes permitir que dejen de adorarte, así que te aferras a su aprobación mientras te arrastra a la rebeldía y si no tienes cuidado, finalmente te arrastrará al infierno. Tienes que mantener su aprobación. Así que Jesús, olvídate de ti y de lo que dices. Tengo que conservar a esta persona. Es una tontería y un suicidio aferrarse a la aprobación de las personas y rechazar a Jesús. La opinión de nadie sobre ti puede ser mejor que la aprobación total y la aceptación eterna de Cristo, el único que realmente importa. ¿De verdad es así? Si Dios está contigo, Romanos 8:31, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa quién esté en tu contra? En vez de dejarte controlar por las opiniones de los demás, confía en el Señor Jesucristo y estarás a salvo. A salvo del castigo que mereces por tu pecado. A salvo para siempre.
Luego, después de la salvación, durante el resto de tu vida, lucha contra el temor al hombre con el temor al Señor. ¿Qué significa eso? Eso es maximizar su aprobación y minimizar su desaprobación. En otras palabras, vive tu vida sabiendo que Dios te está observando. Deja que ese hecho controle tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y tus decisiones. La primera decisión es confiar en Cristo. Luego, después de la salvación, en 2 Corintios 5, versículo 9, haces que tu meta, tu deseo, tu ambición sea agradar a Cristo. Espera, perdonaste todos mis pecados y me aceptas perfectamente. Mi vida ahora te pertenece y la vivo para agradarte. No para agradar a personas que no quieren otra cosa más que tú desagrades a Cristo. Si lo piensas, una depravación insana está siendo permitida apoderarse de nuestra cultura. Porque la gente buena, incluso los cristianos, tienen miedo de lo que la gente pensará de ellos. Aterrados. Solo esperamos que todo desaparezca. Así no nos llamarán racistas, intolerantes o algún tipo de fóbicos. Pero escucha atentamente, si en Cristo Jesús tienes la sonrisa eterna y amorosa de Dios, ¿a quién le importa verdaderamente quién te rechace? Ellos en realidad no valen más que Cristo. Ahora Jesús revela una segunda razón por la que la gente lo rechaza, comenzando en el versículo 45. No piensen que yo los acusaré ante el Padre. Él los lleva a su día de juicio, cuando su aprobación será lo único que importe. Pero en ese día, en los mensajes anteriores, aprendimos que Él será el juez, pero se sorprenderán de quién será el fiscal acusador. Versículo 45. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien han puesto su esperanza. ¿No espera Moisés? Aquel cuyas escrituras vivían para obedecer, aquel en cuyas escrituras confiaban para ganarse su lugar en el cielo. Él dice, sí, Moisés va a ser ese tipo. La palabra acusa ahí, el segundo uso de esa palabra está en tiempo presente, lo que significa que no solo están esperando a que Él los procese y demuestre que son culpables ante el trono de Dios. Él está diciendo, no, Él les está haciendo eso ahora. Bueno, ¿cómo les está haciendo eso ahora? Versículo 46, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió acerca de mí. En otras palabras, si obedecer los escritos de Moisés está llevando a la gente a rechazar a Jesús, entonces Moisés los está acusando porque él escribió lo que escribió en última instancia para que la gente creyera en Jesús, no para que lo rechazaran. Ahora, como un paréntesis, quiero que noten algo en el texto. Jesús dijo que Moisés escribió acerca de Jesús. No algunos escritores anónimos que se hicieron pasar por Moisés y escribieron los primeros 5 libros, sino realmente Moisés. Miren, tal vez lo sepan, tal vez no, pero generaciones de escuelas bíblicas han enseñado, y algunas todavía enseñan hasta el día de hoy, la idea equivocada de que Moisés no escribió los primeros 5 libros. Alguien más lo hizo, un grupo entero de personas lo hizo. Se reunieron y escribieron todo esto, pero ciertamente no pudo haber sido Moisés. Él es un producto de la imaginación, si es que alguna vez existió. Bueno, si eso es cierto, entonces mira de nuevo el versículo 46. Si eso es cierto, entonces Jesús está equivocado. Si eso es cierto, el versículo 47, donde habla de los escritos de Moisés, Moisés en realidad no tenía ningún escrito. Si estos eruditos tienen razón y Jesús está equivocado, y si no podemos confiar en Jesús en eso, si Él simplemente está equivocado o si está fingiendo ante su audiencia que Moisés escribió estos libros, pero en realidad sabía que Moisés no los escribió y simplemente los deja creerlo, está diciendo algo que no los va a hacer tropezar, como si realmente le preocupara eso. Si ese es el caso y Moisés realmente no escribió nada, entonces ¿cómo podemos confiar en Jesús en cualquier cosa? Bueno, no podemos. Y si esto es cierto, tampoco puede ser el salvador de nadie. ¿Por qué? Porque o no sería sin pecado, es decir, les estaría mintiendo, o no sería el Dios hombre que lo sabe todo. Así que al final toda la vida, muerte y resurrección de Jesús depende de si Moisés tuvo escritos, porque Jesús dijo que Moisés escribió acerca de él. Ahora volvamos al texto.
No pueden esperar que Moisés los defienda. Ponen en él su esperanza, pero no pueden hacerlo. Él no va a defenderlos. Él los va a acusar de pecado antes de que el Padre tenga 45 años. ¿Por qué? Porque él escribió acerca de Jesús, pero ellos se negaron a creer en él. Versículo 46. Cuando veo esas palabras en el versículo 46 que él escribió sobre mí, mi pensamiento fue, bueno, ¿dónde escribió sobre Jesús en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Bueno, Génesis 13:15, Génesis 22, 17 al 18, Génesis 49, 10, Números 24, 17, Deuteronomio 18, 15 al 18. Es como, hombre, ojalá lo hubieras dicho más despacio. Lo puse en tus notas, así que estás bien. Todo está en tus notas. Ahora, esos son versículos específicos. Pero además de eso, Él es el descendiente prometido de Abraham que bendecirá al mundo. A eso súmale cosas como el cordero de la Pascua, el agua de la roca, el maná del cielo, así como los sacrificios, el tabernáculo y el sacerdocio. Todo en los escritos de Moisés predice a Cristo, señala a Cristo y proclama a Cristo. Y si estás haciendo el plan de lectura bíblica con nosotros, leíste Deuteronomio 32 hace un par de días, donde los escritos de Moisés señalan a Cristo. Porque aunque los judíos decían que obedecerían las reglas de Dios, obedeceremos, una y otra vez en Deuteronomio, tanto Dios como Moisés dicen, oh no van a obedecer. Porque la ley fue dada para aplastar a los desobedientes, aplastarlos, para llevarlos humildemente a confiar en la misericordia de Dios, tal como se expresa finalmente en Cristo. Obedecer la ley de Dios no era la manera en que alguien realmente lograría su propia salvación. Todo eso y más es la razón por la que Jesús termina este sermón con una pregunta que examina el corazón, incluso ofensiva para quienes lo escuchaban ese día. Pero si no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo creerán en mis palabras? Ellos piensan, espera un momento, nosotros creemos en Moisés. Somos los creyentes en Moisés en toda la tierra. Están confiando en él y obedeciendo sus escritos para su salvación. Y él les está diciendo, ustedes no entienden a Moisés. Porque si realmente entendieran, si de verdad pensaran que él tenía razón en lo que dijo, confiarían en aquel a quien sus escritos señalaban, el Señor Jesucristo. Él es quien Moisés dijo que sería el Mesías. Nada de lo que Jesús dijo contradice nada de lo que Moisés escribió. Así que creer que Moisés tiene razón es creer en Jesús. Pero estos hombres se negaron. Porque como tantos otros rechazan a Cristo, porque punto número 2, se niegan a rechazar la bondad personal. Se niegan a rechazar la bondad personal. ¿Para qué necesitan ser salvos? Después de todo, eran buenas personas. Hacían lo correcto, no hacían lo incorrecto. Obedecían y porque obedecían eran buenos. No necesitaban salvación. No necesitaban a Jesús. Lo están haciendo por su cuenta. Gracias Jesús por todo eso, pero yo me encargo. La Biblia es clara. ¿Es salvación por tu propia bondad o salvación por la bondad de Cristo, su perfecta justicia divina? No hay un punto intermedio. Romanos 10:3 dice que a través de la obediencia las personas están, cito, buscando establecer su propia bondad. Bueno, piensa en eso por un segundo. ¿Para quién están estableciendo su bondad? Bueno, en cierto sentido la están estableciendo para sí mismos, ¿verdad? Porque tienen una conciencia que late fuertemente y les dice, eres un pecador, has hecho muchas cosas malas. Y es como, no, hice muchas cosas buenas. Y mis cosas buenas como que cubren eso. En realidad no hice eso. No, soy una buena persona. Así que en cierto sentido están estableciendo justicia para sí mismos, pero en otro sentido están estableciendo su propia bondad ante los demás, ante otros que esperan que los vean como una buena persona. Realmente quiero que te agrade y pienses que soy genial, soy una buena persona. Sin embargo, en última instancia, están tratando de establecer su propia bondad ante Dios. Mira, Dios, soy una buena persona. He hecho muchas cosas buenas. Sé que he hecho muchas cosas malas, pero no mires eso. He hecho muchas cosas buenas. Y porque he hecho muchas cosas buenas, Dios, no deberías castigarme por mi pecado. Finjamos que eso ni siquiera pasó. Debería estar en el cielo porque mira, soy una buena persona. No soy como Hitler. Soy una buena persona. Ese es un estándar muy alto. Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguna persona
nadie será justificado delante de Dios. Nadie irá al cielo. Nadie será aceptado por Dios. Nadie jamás estará bien con Él basándose en la obediencia a las reglas del Antiguo Testamento o cualquier otro sistema de reglas. No solo es imposible porque Romanos 3:23 dice que todos pecaron y continuamente no alcanzan el estándar de Dios, la gloria de Dios. Pero también es blasfemo porque Gálatas 2:21 dice que si la justicia viniera por la obediencia a la ley, entonces Cristo murió en vano. Si pudieras ganarte el cielo por ser bueno, entonces la vida, muerte y resurrección de Jesús que vamos a celebrar esta semana no habrían servido absolutamente de nada. De hecho, en ese caso deberíamos celebrarte a ti. Nuevamente, el tema es la adoración. Si yo gano mi salvación por mi obediencia y Jesús compensa donde yo peco, entonces tanto Él como yo merecemos adoración. ¿Por qué? Porque Él y yo producimos mi salvación. Él por su muerte y resurrección, yo por mi obediencia. Jesús entonces se convierte en un beneficio adicional a lo que yo estoy logrando. Él no es el único Salvador. Él y yo somos los salvadores, lo cual es una blasfemia. Mira, los escritos de Moisés en el versículo 45 acusan a los hombres a los que Jesús les hablaba en Juan 5 y acusan a todos los que no rechazan su propia bondad, porque la ley muestra que nadie puede siquiera acercarse a cumplir con los estándares de Dios. No solo no cumplimos con los estándares de Dios, sino que ni siquiera queremos hacerlo. Y como ni siquiera queremos hacerlo, en realidad no lo hacemos. De hecho, no podemos cumplir con sus estándares. En el fondo, de todos modos, no queremos hacerlo. Queremos vivir según nuestros propios estándares. No queremos que nadie nos diga qué hacer. Nosotros mandamos. ¿Quién se cree este Dios para decirme lo que puedo hacer? Yo me digo a mí mismo qué hacer. Yo le digo a Él qué hacer. Las personas, especialmente las religiosas, que rechazan a Jesús como su Salvador, están tratando de establecerse a sí mismas como su propio Salvador, esperando que sus obras sean el boleto que Dios selle para dejarlas entrar al cielo. Sin embargo, las buenas obras, las buenas intenciones, la bondad que la gente cree tener en realidad, los condenará. Los condenará por no ser lo suficientemente buenos. ¿Por qué? Porque para ser lo suficientemente bueno como para vivir donde vive Dios, tienes que ser tan bueno como Dios es. Sus ojos son demasiado puros para mirar el mal. Él no puede aprobar lo incorrecto. Y no puedes llevar nada de eso al cielo. No puedes llevar nada de eso, porque en el cielo solo hay perfección perfecta, sin pecado. Tus buenas obras no pueden cancelar tu pecado, no importa cuántas buenas obras tengas. Tu pecado es lo que te mantiene fuera del cielo. Y por cierto, también tus buenas obras, hechas con motivos egoístas como llamar la atención, recibir elogios o buscar aprobación. No hechas puramente para honrar a Dios o amar a las personas. Cuando realmente analizamos nuestras buenas obras, nos damos cuenta de que al final del día no tenemos muchas buenas obras. Se cuenta la historia de un viejo pirata que atacó un barco con toneladas y toneladas de oro. Él y sus piratas tuvieron éxito. Así que mientras escapaban, el barco atacó la nave pirata y le asestó un golpe mortal con balas de cañón que perforaron el casco. Y el barco pirata comenzó a hundirse rápidamente. Los otros piratas corrieron para ponerse a salvo, pero no ese viejo pirata. Él se ató bolsas de oro a sí mismo, esperando saltar por la borda y nadar hasta la orilla. Después de una breve lucha, lo último que sus hombres vieron de él fue que se hundía hasta el fondo, asquerosamente rico con todo su oro. El sentido que tienen las personas de su propia bondad, si no se rechaza por Cristo, seremos como ese oro, no elevando a nadie al cielo, sino hundiéndolos en el infierno bajo el peso de su propio orgullo. Al final, si las personas van a creer en Jesús y ser salvas de sus pecados, en vez de rechazar a Jesús, deben rechazar la bondad personal. Deben hacerlo. Romanos 10:4, Jesús es, cito, el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley es obsoleta. ¿Por qué?
Porque Romanos 4:5, al que no obra para ganarse la salvación por su bondad, al que no obra sino cree en Jesús, quien justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y leí eso rápido y con algo de pasión, pero no pasen por alto esas 4 palabras. Jesús, Él justifica al impío, no al bueno, no al obediente, no al santo, no al piadoso. Él justifica, Él acepta para siempre. Él está eternamente en paz solo con aquellos y únicamente con aquellos que creen en Él. Mira, es una cosa o la otra. O ganas tu salvación por tu bondad o rechazas tu bondad. Para creer en Jesús no hay otra manera. Deja que Tito 3:5 selle esto. Diosito nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dilo de nuevo. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿por qué nos salva? Sino conforme a su propia misericordia. Misericordia para los pecadores. De eso se trata todo esto. La salvación no es un salario que Dios le deba a nadie. Romanos 6:23 es un regalo gratuito basado 100% en confiar en Jesús para salvarte, no en confiar en tu bondad para salvarte. ¿Y por qué es así? En palabras de Efesios 2:9, es para que nadie pueda jactarse, para que no puedas jactarte de tu obediencia, ni decir que te salvaste a ti mismo por tu bondad. No puedes ganarte la salvación porque la salvación es 100% para la alabanza de la gloriosa gracia de Dios, no de nosotros. Así que si estás aquí hoy y hasta este momento has rechazado a Cristo, podría ser que, como los hombres en nuestro texto de hoy, Jesús también ha expuesto tus excusas. Hay personas a las que decepcionarías, personas que se burlarían de ti. Personas cuya aprobación no puedes vivir sin tener y por eso no eres cristiano en este momento. Oh, la bondad de Dios al permitirte estar aquí para escuchar esto. Rechaza su aprobación. ¿No vale la pena? La aprobación de Dios, tener su aceptación, estar bien con Él, al confiar en Jesús para que te salve de todos tus pecados, todo eso es mejor que la aprobación de cualquier persona. ¿O has estado confiando en tu propia bondad como tu boleto al cielo? ¿Está toda tu esperanza en la vida y en la muerte, en tu obediencia, en tu adhesión obediente a una organización, a un sistema o a una persona, de modo que has puesto tu esperanza en eso en lugar de solo en Cristo? Escucha, si estás esperando ser lo suficientemente bueno para que Dios te acepte, tengo una gran noticia para ti. No puedes serlo, pero Jesús sí lo fue. Y Él te dará toda su bondad. Él reemplazará todos tus pecados con toda su bondad si simplemente le entregas tu vida. Las multitudes en el Domingo de Ramos no reconocieron a Jesús. No dejes que la aprobación de las personas o tu propia bondad te hagan perderte a Jesús también. Ven a Él y sé salvo. Ahora, cristiano, hoy nuestro Señor no solo ha sido el Salvador en nuestro texto, sino que también ha sido el Rabí. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pensaste que te estaba hablando de cosas que ya sabes. No puedes ganarte la salvación. Sí, ya lo sé. Pero lo que estamos haciendo en realidad es entrenarte para que sepas cómo hablarles a los no cristianos que conoces y amas y que desean desesperadamente ser salvos. ¿A qué me refiero? Bueno, Jesús desenmascara al no creyente para nosotros en este texto. Él nos muestra las 2 razones más efectivas por las que la gente lo rechaza. ¿Por qué las personas en tu vida, las personas que conoces y amas, lo rechazan? Ahora puedes ir a ellos. Con estas 2 excusas en mente, con esta preparación que Jesús nos da en Juan capítulo 5, puedes decir, está bien, sé que esta conversación podría ir en una de estas 2 direcciones, y si es así, estoy listo. Porque Jesús me equipa a través de este texto para compartir la verdad con las personas que conozco y amo y que lo necesitan. Así que este texto, como todos los textos, es Jesús el Salvador y Jesús el Rabí, enseñando la verdad a su pueblo para que podamos llevar esa verdad.
y ser una bendición para los demás. Ahora Cristo va a volver a subir aquí. Vamos a tomar la comunión en un momento. Pero antes de hacer eso, oremos. Jesús, tu pueblo lee textos como este. Y necesitamos la precisión de un cirujano que atraviese todas las excusas en el corazón de estos hombres y los lleve hasta lo más profundo de su ser. Donde o te reciben como Señor y Dios o te rechazan. Ninguna excusa, ninguna justificación puede sostenerse verdaderamente ante tu perfecta, inigualable e incomparable sabiduría en este texto tan profundo. Así que tú eres el salvador de los pecadores, incluso de pecadores como estos que quieren matarte. Les ofreces vida eterna si creen en ti. Y sin embargo, cada texto en la Biblia también nos equipa para vivir para ti. Equipa a tu pueblo para vivir para ti. Y así, tú como el rabino nos enseñas a nosotros, tus seguidores, cómo vivir para ti a través de textos como este. Al regresar a nuestro mundo, nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestros trabajos, nuestras escuelas, los lugares donde pasamos el tiempo, sea lo que sea, al volver a ese mundo, este texto, textos como este, nos dan un marco, nos da sabiduría, entender a las personas con la sabiduría que usted tenía sobre las personas para que podamos compartir la verdad en formas que sean efectivas y útiles. Gracias por equiparnos para ministrar, para servir a las personas que conocemos y amamos. Te ruego que nos uses para eso, para la gloria de tu nombre. Amén.